Muy bien, jóvenes, continuando con la elaboración de ejercicios de circuitos en serie en paralelo, vamos a empezar con este primer ejercicio. Lo vamos a leer y vamos a remarcar algunos datos. Dice el ejercicio que tenemos dos resistencias y que cada resistencia es de 5 ohms. Estas resistencias se van a conectar primero en serie y luego se van a conectar en paralelo. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos dice calcular la resistencia equivalente en serie. Resistencia equivalente en serie, o sea, la res. Y también nos pide calcular la resistencia equivalente en paralelo, o sea, la rep. Dibuja el diagrama en cada caso. Vamos a empezar con el primer caso, en este caso el circuito en serie. Tenemos dos resistencias, vamos a sacar los datos y tenemos resistencia 1, R1 igual a 5 ohms. Resistencia 2, como ambas valen 5 ohms, es de 5 ohms. Nos dice que dibujemos el diagrama, lo vamos a dibujar para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo con este circuito o cómo está conectado. Dice que está en serie. Recuerden que un arreglo en serie es una resistencia a un lado de otra resistencia. Una resistencia a un lado de otra resistencia. Para cerrar este circuito vamos a poner que está conectado a una fuente de poder. En este caso no conocemos el valor del voltaje porque no nos lo está requiriendo. Resistencia 1, 5 ohms. Resistencia 2, 5 ohms. Ya tenemos dibujado nuestro diagrama. Ahora bien, vamos a identificar cuál es la fórmula que nos va a ayudar a identificar, o más bien dicho, a obtener la resistencia equivalente en serie, la res, que es la suma de cada una de las resistencias, en este caso R1 más R2. Por lo tanto, esta resistencia equivalente en serie, la res, es igual a resistencia 1, 5 ohms, más resistencia 2, 5 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente en serie es igual 5 más 5 a 10 ohms. Este es el resultado del inciso A que nos pide la resistencia equivalente en serie. Muy bien, continuando con nuestro ejercicio, recuerden, acabamos de hacer la resistencia equivalente en serie y el ejercicio también nos dice que esas dos resistencias van a estar conectadas en paralelo. Los datos siguen siendo lo mismo. R1, 5 ohms, R2, 5 ohms. Lo que va a cambiar va a ser el diagrama, ya que ahora nuestras resistencias van a estar colocadas de manera paralela una con respecto a la otra, uniéndose a través de nodos, ¿verdad? Formando nodos donde se unen y conectadas a una fuente de poder, a un voltaje que en este caso no conozco. La resistencia 1 vale 5 ohms y la resistencia 2 vale 5 ohms. ¿Cuál es el modelo matemático que nos va a ayudar a encontrar la resistencia equivalente en paralelo de este circuito que tengo en este momento? Es la resistencia equivalente en paralelo 1 sobre 1R1 más 1R2. Si sustituimos con los datos de nuestro ejercicio, nos quedará la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a 1 sobre el valor de la resistencia 1, que en este caso vale 5 ohms, más 1 sobre la resistencia 2, que tiene el mismo valor. Por lo tanto, el resultado de esta operación, recuerden que lo podemos obtener directamente de nuestra calculadora, siempre verificando que esté en dígitos y utilizando para las fracciones la tecla A, B sobre C, la tecla que está aquí en este extremo. Y empezamos con 1 entre, vamos a colocar un paréntesis porque tenemos una operación debajo, y vamos a colocar 1, la tecla A, B sobre C, la presionamos para que se forme la fracción 5, más 1, la tecla AB sobre C, 5. Nos quedan
dos fracciones, un quinto más un quinto, cerramos paréntesis, igual. En este caso, la resistencia equivalente nos da 2 enteros, un medio. Recuerden que un medio es como si pusiéramos el punto 5, quiere decir que la resistencia equivalente en paralelo para este ejercicio fue de 2.5 ohms. ¿Se fijan? Tenemos un resultado utilizando las mismas resistencias, lo que cambia es el acomodo que le estoy dando a las resistencias. En serie tengo una resistencia equivalente de 10 ohms y en paralelo tengo una resistencia equivalente de 2.5 ohms. Hasta aquí concluimos nuestro primer ejercicio. Veamos en unos instantes más un nuevo ejercicio con alguna otra variante para que el momento de que resolvamos los ejercicios de nuestro libro se nos haga mucho más fácil. Veamos el siguiente video. Muy bien, el siguiente ejercicio vamos a leerlo y lo vamos a ir desglosando paso a paso. Dice hallar la resistencia equivalente de 3 resistores de 7 ohms cada uno conectados en paralelo. Ya ahorita no estamos revisando serie, únicamente el ejercicio nos habla de un acomodo en paralelo y aparte nos pide determinar la intensidad de corriente en cada resistencia del circuito, considerando que la diferencia de potencial es de 70 voltios. Primero vamos a ordenar nuestros datos. Tenemos 3 resistencias, cada una de 7 ohms. R1, 7 ohms. R2, 7 ohms. R3, 7 ohms. También nos está indicando que es en paralelo y nos piden la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, recuérdenlo, lo vimos la semana pasada, se identifica con una letra I, que no conozco, intensidad de corriente, pero si me dicen que la diferencia de potencial, le hace voltaje, es igual a 70 voltios. Recordar que cuando hablamos de conexiones en serie, paralelo o mixtas, la ley que fundamenta los circuitos eléctricos básicos es la ley de Ohm, no hay que olvidarla. Esta ley es muy importante dentro de electricidad. La fórmula o las fórmulas que nos van a ayudar a encontrar la solución a este ejercicio es, primero que nada, si nos habla de un circuito conectado en paralelo, la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo, que estamos analizando en estos videos, la resistencia equivalente en paralelo, que es igual a 1 sobre 1R1 más 1R2. En este caso hay 3 resistencias más 1R3. Y por supuesto vamos a utilizar la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Veamos entonces la sustitución de nuestra fórmula. La resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre 1R1, en este caso vale 7 ohms, más 1R2, que tiene el mismo valor, más 1R3, que tiene el mismo valor, porque así nos lo indica el ejercicio. Recuerden que esto es muy fácil de responder, de solucionar, si utilizamos nuestra calculadora. Nuestra calculadora dice que siempre en dígitos, que voy a dividir 1 entre paréntesis, porque aquí tenemos una siguiente operación. 1, la tecla AB sobre C para formar nuestra fracción de un séptimo, más 1 AB sobre C para formar nuestra siguiente fracción de un séptimo, más 1 la tecla AB sobre C para formar nuestra tercera fracción. Cerramos el paréntesis y ponemos un igual. Aquí nos queda 2 enteros, un tercio. La resistencia equivalente de este circuito en paralelo es igual a 2 enteros, un tercio. Si no quiero colocar el 1/3, yo puedo dividir 1 entre 3 y me queda 0.33. 2 enteros, 0.33 ohms. Esta es la resistencia equivalente en paralelo para este circuito que está en el ejercicio. Me pide también la intensidad de corriente eléctrica para cada una de las resistencias. Quiere decir que utilizando la ley de Ohm, intensidad de corriente eléctrica para la resistencia 1 va a ser igual, porque nos dice cada resistencia.
al voltaje, en este caso que son 70 voltios, entre el valor de la resistencia 1, que en este caso son 7 ohms. Por lo tanto, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a 70 sobre 7 de 10 amperes. Recuerden que la intensidad su unidad o se mide en amperes. Eso es para la resistencia 1. Si yo quiero sacar la de la resistencia 2, haría exactamente lo mismo. En este caso, si se fijan, nos va a quedar el mismo valor porque las resistencias tienen el mismo valor, ¿sí? Aquí tenemos 70 voltios de la resistencia 3, que es 7 ohms, y nos queda igual 10 ohms. Esto es la resistencia o la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias. Hasta aquí terminamos nuestro ejercicio de circuitos eléctricos conectados en serie en paralelo. Hay otro tipo de circuitos que es una mezcla de circuitos en serie en paralelo llamados circuitos mixtos. En este caso no les voy a poner ejercicios de circuitos mixtos porque si sabemos hacer circuitos en serie y circuitos en paralelo, únicamente estos se unen. Aquí nada más para antes de finalizar, si ustedes quisieran saber cómo quedaría el diagrama de estas tres resistencias en paralelo, pues nada más es dibujar. En paralelo nos indica que es una resistencia unida por un nodo, ¿verdad? Formando líneas paralelas. Este sería el circuito conectado a una fuente de 70 voltios con una resistencia 1 de 7 ohms, una resistencia 2 de 7 ohms y una resistencia 3 de 7 ohms. Este circuito me representa el problema que acabamos de solucionar. Recuerden que no soy youtuber, pero que todos los videos que les hago es con la intención de facilitarles la realización de los ejercicios que se les encargan en cada actividad, y no olviden darle like al video y seguirme para los siguientes temas que vamos a desarrollar. Pásenla bien, quédense en casa y nos vemos en la próxima.